Hello dear friends, and today we will be talking legal in Mexico because it's important. Currently we are in Mexico City, and while we are at the notary waiting for our papers to be signed, I caught my good friend Ramiro, who is a lawyer in Mexico City and who will help us to investigate some really important things as to Mexican surrogacy. So, my question number one. To whom surrogacy is allowed in Mexico City? En México, la gestación subrogada puede estar presente para todas las personas que vivan en México o que estén de paso en México. Todas las personas que estén en el territorio nacional pueden acudir a la gestación subrogada. No hay limitación si sean mexicanos o sean extranjeros. Todos pueden venir con la única salvedad de que sean mayores de 18 años de edad. Today we are signing the power of attorney. Why do we need it? ¿Qué necesita para él? ¿Para qué firmamos hoy el poder? El poder general para pleitos y cobranzas que nos dejan los padres de intención es muchas veces necesario para poder representarlos a ellos en juicio, en la demanda inicial, puede ser del amparo, puede ser de la jurisdicción voluntaria, ante un juez federal o ante un juez familiar. Entonces, hay casos, particularmente cuando los papás son extranjeros, que bueno, pues nos dejan este tipo de poderes jurídicos para que podamos presentar el juicio a su nombre y su representación. Eso no nos delega ningún derecho, pero provisionalmente los podemos representar de esta manera para que ellos estén tranquilos y cuando estén aquí en México, bueno, pues puedan presentarse ante los jueces competentes. And can this be done like distantly? Can the couple or a parent sign this power of attorney in their country and then send it over here? Pueden firmar un poder general para pleitos y cobranzas en su país. En este caso, para que sea válido en México, lo tendrán que apostillar en su país y posteriormente se tendrá que traducir por perito oficial mexicano para que podamos tomar en consideración en las autoridades jurisdiccionales mexicanas. Thank you. Yesterday, we signed the agreement with the surrogate. Why it is important to sign this agreement at the notary? Bueno, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que es un requisito indispensable que se ratifique este contrato ante notario, porque el notario va a verificar la identidad de los firmantes de este contrato y consecuentemente va a verificar que son ellos que tienen capacidad legal a su experiencia, a su experticia de firmar este contrato. Esto es importante porque es un primer filtro. Si bien el notario no puede validar o darle valor probatorio a un contrato de esta naturaleza, porque eso es facultad exclusiva del juez, la realidad es que es un primer filtro que se hace para la máxima protección de los derechos humanos de los intervinientes. And are there any other legal actions needed before a surrogate is pregnant? Sí, en semanas anteriores, hace unas cuantas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los procedimientos de jurisdicción voluntaria se pueden resolver este tipo de procedimientos de gestación subrogada ante un juez familiar. Entonces, ¿qué nos señaló la Corte? Que previo a la transferencia embrionaria debemos de presentarle al juez familiar el contrato que se firmó y que se ratificó ante notario, y si el juez familiar advierte que ese contrato no es violatorio de derechos humanos, inmediatamente va a poder dar el visto bueno para que se realice la transferencia embrionaria y posteriormente, seguido el embarazo en todas sus fases, una vez que nazca el bebé, bueno, ya va a dar la orden para que el acta de nacimiento del bebé salga a nombre de los papás y no así de la gestante sustituta. Okay, so when pregnancy is achieved, what is the legal process? Tenemos actualmente dos alternativas.
Como señalé, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se puede acudir ante un juez familiar mediante jurisdicción voluntaria. Sin embargo, al día de hoy no ha sido publicada esta resolución, esta jurisprudencia. Entonces, al día de hoy no es obligatoria para los jueces familiares. Sin embargo, bueno, no se debe de limitar, se puede intentar presentar la jurisdicción voluntaria. En caso de que no sea así, se puede acudir al juicio de amparo. ¿Por qué se tiene que acudir al juicio de amparo? Porque vamos a presentar una solicitud de registro al registro civil para que expida en el momento que nazca el bebé el acta de nacimiento con los apellidos de los papás. El registro civil nos va a decir que no es posible porque en la Ciudad de México o en casi todo el país no está regulada la gestación subrogada. Con esa respuesta podemos acudir al juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio de derechos humanos en el que un juez federal va a reconocerle los derechos tanto al bebé en principio, que tiene derecho a una identidad, y a los papás, y la base primordial es precisamente este contrato ratificado ante un notario público que tiene pública. Entonces, ese es otro de los caminos que podemos acudir al día de hoy. So, in case the couple needs to change a surrogate mother, will it need everything from the very beginning? Es correcto. Cada vez que haya alguna necesidad de que se tenga que cambiar a la gestante sustituta en este tipo de procedimientos, en atención a la máxima protección de derechos humanos a la gestante, tenemos que iniciar todo este procedimiento, tenemos que firmar un nuevo contrato y ratificarlo para posteriormente presentarlo ante el juez. Esto es mandatorio porque necesitamos siempre protegerla al máximo de sus derechos humanos. No perdamos de vista que ella está ayudando a los papás para lograr su voluntad procreacional, que no es otra cuestión más que su voluntad a querer ser padres o madres. En ese sentido, necesariamente tenemos que respetar al máximo los derechos humanos y, tomando en consideración los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que llevar a cabo todo el procedimiento. Who are the parents on the birth certificate? La intención de este tipo de procedimientos es que en el acta de nacimiento únicamente se reconozca ya el derecho de los papás a la identidad y filiación de su hijo. Entonces, con el procedimiento de jurisdicción voluntaria o con el juicio de amparo, podemos lograr que los jueces respectivos reconozcan que los papás intencionales son los papás del bebé. En ese tenor, el acta de nacimiento va a salir invariablemente únicamente con ellos como los papás, y ya no aparecerá bajo ningún supuesto el nombre de la gestante, porque ella no es la mamá. Ella únicamente es la persona que los ayudó a lograr su voluntad profesional. Y digo únicamente no en sentido peyorativo, sino simplemente es por el hecho de que la gran ayuda que les dio es para esos fines y no para reconocer una maternidad. How long will be a legal process after the baby is born? En este caso, si tomamos en consideración el juicio de amparo, una vez que nace bebé, estamos tardando aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses para tener sentencia definitiva y que pues obviamente ya tengamos el acta de nacimiento definitiva. Es importante señalar algo: en tratándose de juicios de amparo, podemos obtener básicamente desde la admisión de la demanda una orden para que el registro civil nos dé un acta de nacimiento provisional, que tiene las mismas características que un acta de nacimiento definitiva, con la única salvedad que es provisional. En ese sentido, ya va a tener desde esa acta provisional únicamente los apellidos de papás, no así de la gestante, y esta la estamos teniendo aproximadamente en 10 días hábiles después de presentar la demanda, más o menos. Okay. What if the couple decides to have both? Own the passport of their country and the Mexican passport. Is it possible?
Se puede obtener el pasaporte mexicano a la par del pasaporte del país donde se traten. Sin embargo, sí quiero hacer hincapié en algo. Desafortunadamente, las oficinas de pasaportes en México de la Secretaría de Relaciones Exteriores de forma injustificada dilatan la expedición de pasaportes mexicanos, tratándose de bebés nacidos en procedimientos de gestación subrogada. Las autoridades judiciales del país, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como plenos regionales de circuito y tribunales colegiados de circuito han determinado que es ilegal este retardo injustificado, es discriminatorio. Desafortunadamente, ahorita tenemos que acudir a un segundo amparo para que la autoridad les expida de una manera pues rápida este tipo de documentos de identidad, porque desafortunadamente estas oficinas de pasaportes dilatan bajo un pretexto de una investigación y pueden entregar este documento pues en meses, lo que es violatorio de los derechos humanos, y por eso es que estamos acudiendo a un nuevo juicio de amparo para que pues los tengan 15 días, 3 semanas o en el peor escenario en un mes. Mm-hmm. And I'm using the word couple because we have a wonderful couple behind the scenes. However, as you said, surrogacy for single parents is also allowed. How differ process for single parent from process for, let's say, couples? Aquí no hay diferencia entre padres solos o parejas de padres. Aquí es exactamente el mismo procedimiento porque todas las autoridades deben de respetar los derechos humanos, sean hombres o mujeres solas o, en su caso, parejas. En ese sentido es el mismo procedimiento, no puede haber distingos porque eso sería discriminatorio. Entonces es el mismo procedimiento en todos los casos. Okay, wonderful, wonderful. And here we're both Anastasia and Camila from the heart of Mexico City, straight to you.